un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalawski. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Nos tomamos unos cuantos minutos para hablar de aquello que ocurre por casualidad o accidente, el efecto dominó, el efecto mariposa, los hechos inesperados, porque también de ellos está construida la historia. Y Andrés Kalawski parte en un viaje hacia, me parece que el sudeste asiático, para contar la historia de una caída y luego de un tesoro. ¿Cómo estás, Andrés? Aquí, tratando de que las cosas no se me caigan, pero fracasando. Es que es muy difícil. Ahora, la caída es un concepto como tan... Le tenemos como miedo a la caída, ¿no es cierto? Hablamos de la caída, de los imperios, de la caída, porque nos carga que se nos caigan las cosas, yo creo. Es que las caídas duelen, a menos que uno practique Aikido, las caídas duelen. Ah, mira, tú estabas pensando en la caída personal, yo estaba pensando en que a uno se le caigan las cosas. Es que a mí se me caen arriba del pie. Ah, entonces tú tienes la combinación, las dos cosas. Ya, lo tuyo es como el cartón completo. No, yo me refería a que siempre hay una frustración cuando a uno se le cae algo. Es fome. Lo indigna mucho, ¿te has fijado? Muchísimo. Sí. Y esa sensación de la humillación que acompaña la torpeza. Por ejemplo, Claro. una bonita olla enlosada que se cae y se triza el enlosado. Da rabia. Y uno dice, pucha la cuestión, ¿por qué soy así? Exactamente. O que uno lleve, qué sé yo, qué te digo, como, no sé, una taza con un café tibio, una agüita de Claro. algo, y ahí va al suelo. Y además, después hay que limpiar. No, si es todo muy indignante, No, hay que partir a trapear al tiro. Porque... al tiro. No, y no te digo que si se quiebran como cosas filosas o de vidrio, que ahí hay que empezar a empaquetar, además, Es verdad. para que nadie Pero se vaya yo, a pinchar, en fin, todo eso. cuando se me caen bebestibles, agradezco que soy diabético, entonces no como azúcar. Entonces no queda pegajoso. Ah, ¿no te quedan los zapatos pegajosos durante todo el día? A mí sí. Es Las una zapatillas ventaja. eran choque. Bueno, pero esta es una historia algo no Pero basta de pegajoso. nimiedades. Vamos a una historia grande. Vamos a una caída grande, Andrés. Una caída grande. Esto es una cuestión de 3 metros, de varias toneladas. ¡Wow! Estamos en Tailandia. Perfecto. Estamos en Tailandia, estamos en el siglo XIX, en el reinado del rey Rama III. Y el rey Rama III emprende una renovación de la capital, de Bangkok. Entonces manda a traer reliquias y estatuas de distintos lugares de Tailandia donde están medio botadas, porque ha habido distintos desastres, distintas guerras, distintos problemas. Entonces traen de provincia a la capital una estatua, con mucho cuidado, una estatua enorme de 3 metros de Buda, que representa a un Buda. Ok. Y este Buda es una estatua de yeso preciosa, pintada con incrustaciones de vidrios de colores. La traen y la ponen ahí en un lugar que se llama Wat Chotanaran en Bangkok. Ya. Pero esto es yeso. Es yeso, estuco, cuentas El de colores. yeso, estuco, precioso. Imagínate, una estatua. O sea, el valor aquí está puesto en el arte de darle forma al yeso. No, sí, claro. Pero digo, el material no era noble. El material no era noble. Tenía vidriecitos de colores, tenía los pigmentos, eran pigmentos naturales, entonces se gasta mucho esfuerzo, mucho tiempo conseguirlo. No, sí, yo En no fin. digo que no valiera nada, pero era una estatua de yeso. Una estatua de yeso de 3 metros. Sí, pero igual era de 3 metros de yeso, que es bastante. Ok. Entonces, La dejan ahí, pero eventualmente el templo
donde está por cómo se transforman las ciudades. Tú has visto que hay barrios que se gentrifican, como decimos, hay barrios que decaen. Entonces, durante un siglo estuvo la estatua ahí. En 1935 la movieron a Wat Traimit, que es otro lugar en Bangkok, otro templo, porque el templo primero había caído en desuso. Y la dejaron ahí, pero como era muy grande la estatua, era más grande que el templo, le pusieron un techito como de plancha de lata y la dejaron ahí. Perfecto. Dijeron, Ahora, tú dices que la movían de un lado para otro, pero esto tiene que haber sido bien pesado. súper pesado, súper difícil, pero me importa decir que esto lo lograron hacer varias veces bien. Por eso estoy contando toda esta parte. Me parece muy bien. Tú estás haciendo un reconocimiento solo para contar, me imagino yo, que después se les cayó. Pero yo Efectivamente. respeto tu planteamiento. Efectivamente, o sea, porque esta estatua, por pesada y grande que fuera, la movían de un lado para otro sin problemas. efectivamente. Entonces, 1935 queda ahí debajo de este techo y dicen, no, pero un día vamos a hacer la sala grande del GAM, un día vamos a hacer un Ya, o sea, había una expectativa de que en algún momento se construyera el templo, que bueno, es la expectativa que ha movilizado a tantas civilizaciones en tantos momentos de la historia. Claro, entonces, efectivamente, en este caso lo logran. Y en 1954 empiezan a construir un templo grande donde va a caber este Buda. 1955, en mayo, con una grúa, Ya. levantan el Buda para moverlo, 25 de mayo, y efectivamente, como tú nos habías contado, se les cae. Ah, yo no sabía Se que se cae. iba a caer. Se cae y se rompe. Se cayó y se rompió. Se cayó y se rompió. Oye, Entonces, justo cuando probablemente había mejor tecnología para moverla. efectivamente, bueno, que eso es lo que pasa en la tecnología. ¿No te fijas? Lo que Un produce engaño son fallos más tecnológico. sofisticados. Porque si tú decías que durante muchísimos años, ¿qué te digo? Si no siglos la movieron sin problema, de repente la mueven y se cae. La mueven y se caen, entonces razonablemente piensa, esto es un templo, entonces hay monjes budistas aquí que esto no les parece tan feliz, porque una cosa es practicar la impermanencia y el desapego, y otra cuestión es que se te caiga la estatua de Buda que iba a ser la estrella de tu templo. Sí, pues no, claro. Entonces, como en el Tiny Desk de Catriel y Paco Amoroso, dicen, para. Para. Y llora el señor que está operando la grúa. Pero en su llanto se le acerca un monje y le dice, pero no llorí, lorea, mira. Y hete aquí que la estatua no era nada de yeso, lo que explicaba que pesara tantas toneladas. La estatua estaba cubierta de yeso, muy grosamente, tanto que parecía hecha de yeso. Pero adentro había un Buda de 3 metros de oro sólido. Y no lo habían encontrado en todo ese tiempo. No lo habían encontrado en todo ese tiempo y entonces lo que encontraron fue esta estatua magnífica que todavía está en Tailandia. Se puede ir a ver la próxima vez que usted vaya a Tailandia. Dese una vuelta y ve es una estatua que está hecha de 10 partes que se encajan y está hecha de oro sólido en distintas proporciones, no es todo oro puro, pero es entero de oro. ¡Wow! La estoy viendo. Oye, pero es extraordinaria. Es extraordinaria, es impactante y es, según el libro de los récords Guinness, el objeto sagrado de mayor valor como material por el material. Ya, pero hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo nadie pensó que al interior podría haber algo más pesado? Porque yo creo que la diferencia de peso entre una estatua de yeso y una de oro debe ser muy grande, ¿no? Debe ser muy grande, pero una cosa que pasaba es que probablemente se asumía que no era de yeso entera. ¿Sí? Porque estaba cubierta, claro, pero que no era de oro, pero tampoco que era de oro al interior. Claro, si no el core podría haber sido, ¿qué te digo yo?, de plomo. Ya, y en primer término, ¿por qué la habían tratado con yeso, la habían tapado con yeso? Porque esta es una escultura que se hizo entre el siglo XIII y el siglo XIV. Y en algún momento, en el siglo XVIII, cuando hubo la amenaza de una invasión birmana a Tailandia, cuando Tailandia todavía era el reino de Siam, los monjes dijeron, ¿sabes qué? Van a saquear y no podemos hacer nada para impedir que saqueen. Pero tapemos esta cuestión, protejámosla. Entonces
Porque claro, una opción era desarmar las 10 piezas, enterrarlas y ver si alguno sobrevivía e ir a buscarlas después. Pero la estrategia que tomaron fue decir, no, hagamos una estatua más charcha encima. Entonces la cubrieron como si fuera una estatua de yeso. La cubrieron de yeso, la pintaron, le pusieron con mucho cuidado estos vidrios para que pareciera una estatua de yeso. Y por lo tanto nadie va a ir a saquear una estatua de yeso de 3 metros. Como si uno puede querer saquear objetos sagrados, pero una estatua de 3 metros no. Entonces, efectivamente, hubo esta invasión en 1767, saquearon el templo, pero el Buda de yeso quedó ahí. Pero la idea fue tan buena que a nadie se le ocurrió que había algo debajo. Qué extraordinario. Además pienso que para los monjes allí, porque esto es budista, ¿no? Sí. Súper, como que está lleno de lecciones. Como que deben haber Claro. hecho fila los monjes para entregar sus comentarios. O sea, la verdadera naturaleza está oculta por las apariencias. Tú eres de oro en tu interior. Para el gallo que lloraba porque la había roto, digamos. Claro, tú eres de oro en tu interior, basta que te quebremos. Ah, no. Claro. No. Sí, no, pero o el sea, no te yeso puedo explicar se la cantidad de destruye, pero, sitios. claro, lo No. externo se rompe, lo interno permanece. No, lo encuentro que toda la historia es como budista. Es entera budista y lo más peor es que el 25 de mayo de 1951 era una fecha muy significativa para el budismo en Tailandia, porque dependiendo de cómo lo calcule, estaban calculando un cumpleaños de Buda. Imagino yo que la persona que la curió y eso, allá, por el siglo que 14, decías tú. 18. Ah, perdón, el 14 la hicieron. construyen, la hicieron, Claro. ya. Pero ya, la que por ahí por el 18 la cubrió y eso, debe haber mirado la estatua de vez en cuando y haber dicho, ni se imaginan que adentro. No, deben haber dicho, oye, qué bueno. Oye, que nos quedó buena la estatua ya. Y todo esto, pero estaba pensando, yo tengo la impresión de haber visto películas o reportajes o documentales de hechos similares como durante la Segunda Guerra, como de techos, por ejemplo, que se hayan, o en distintas invasiones o conflictos, que se hayan pintado los techos, por ejemplo, de oro, para Claro. que se vieran como más rústicos, más pobres, y nadie los quisiera saquear. Claro, o sea, en distintas cosas durante la revolución cultural en China también se pintaban de rojo algunas cosas porque como que las cosas de rojo no las iban a tocar. Entonces se buscan distintas estrategias para pasar piola. También hace poco, este año, en Tailandia, estaban limpiando un desagüe debajo de un templo y encontraron un tesoro. Entonces, claro, cuando viene el saqueo y uno tiene cosas que guardar, trata de guardarlas, de esconderlas, de hacerse el sueco o el tailandés. Exactamente, las trata de disfrazar y buena parte de la historia es como la del Buda de oro, ¿no? Es como las reliquias que escondemos y gracias a las cuales podemos como ir reconstruyendo la historia. Qué bonito. Claro, si lo único que uno necesita es alguien como yo. A mí esta historia me da esperanza, porque es la esperanza de que un día se me va a caer algo y me van a felicitar. Exactamente, porque por ahí está toda esta historia es un homenaje al que se le cayó la estatua. Claro. Y que podría haber roto para siempre una vieja reliquia, y en vez de eso, encontró un tesoro. Así que la próxima vez que se te caiga algo, que te tropiece, que te desplomes en medio en la calle, piensa eso. Una caída puede ser en realidad un tesoro. Muy bien, Andrés. Me gusta. Es muy como de Indiana Jones tu historia. Es full Indiana Jones. Es full Indiana Jones con cruza de sitio motivacional. Exacto. Sí, me gustó mucho. Aquí hay para todo. Este puede ser, además, un podcast de autoayuda, si usted lo quiere ver así. Son cruces inesperados de la historia y hoy el Buda de oro escondido bajo una gigantesca masa de yeso. Solo descubierto gracias a que a alguien se le cayó. Andrés Karabsky, hasta la próxima. Chaito. Y además invitar a todo el mundo a escuchar esta y otras historias en Salud por la Historia Podcast. Hasta la próxima.